Buenos días y excelente inicio de semana, apreciables escuchas. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025 y les damos la cordial bienvenida al episodio número 22 de Laberinto Político, un resumen y análisis semanal de noticias de Guatemala y la región. Les saluda Juan Pablo Muñoz y hoy estaré a cargo de conducir este espacio. Me acompaña Linda García y Gary Estrada. Empecemos. Uso político de la Biblia. El lunes 18 de agosto, el presidente Bernardo Arévalo señaló que no vetará el decreto 5/2025, que declara el Día Nacional de la Biblia porque no compromete el principio de Estado laico. La promulgación de este decreto ha sido aprovechada por políticos como Alan Rodríguez para demostrarle a los empresarios y al crimen organizado que es capaz de cabildear 110 votos dentro del Congreso. Avanza la militarización de la educación en El Salvador. Este 18 de agosto, Carla Trigueros, actual ministra de Educación y capitana del Ejército salvadoreño, decretó medidas de orden, disciplina y aseo personal, de carácter obligatorio para las y los estudiantes de establecimientos públicos. Este tipo de medidas se encaminan a la militarización de la educación pública y a la homogenización de las juventudes. La Corte Suprema de Justicia da trámite a 2 antejuicios contra el expresidente Alejandro Yamatei. La Corte Suprema notificó al diputado José Chik que dio trámite de retiro de antejuicio a 2 denuncias que presentó en 2023. Las denuncias se relacionan con privilegios abusivos que el expresidente dio durante su gobierno a Miguel Martínez, ex jefe del fallido Centro de Gobierno. ¿Por qué el súbito interés de la Corte Suprema en este tema? Violencia y desplazamiento forzado en la región fronteriza entre México y Guatemala. Guatemala dio refugio a 161 mexicanas y mexicanos, las y los cuales huyen de su país por la violencia. Sin embargo, el gobernador de Chiapas señaló que algunos de ellos podrían tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y negó que en su país exista una situación de desplazamiento forzado. Inauguración de asfalto en Calzada Martí. La semana pasada finalizó el cambio de asfalto en la Calzada Martí. Sin embargo, menos de 8 días después ya se reportaron los primeros baches. Esta denuncia debe leerse a la luz del grave deterioro de las calles de la ciudad, en contraste con el multimillonario fondo que la Municipalidad de Guatemala destina anualmente al recapeo. La municipalidad ha privilegiado a empresas que, como Pavimentos del Norte, con más de 400 millones de quetzales en 4 años, han incumplido con sus obligaciones, y otras que aparecen involucradas en el caso de defraudación aduanera B410. Comisión Nacional contra la Corrupción denuncia nuevo caso en el Hospital Roosevelt. La Comisión Nacional contra la Corrupción denunció un caso de obras y servicios de remozamiento simulados por hasta 16.8 millones de quetzales en el Hospital Roosevelt. 5 empresas se vieron involucradas en este caso, mismas que también han participado en otros similares en el Hospital San Juan de Dios. Los hechos datan de 2022 bajo la gestión de Alejandro Yamatei. Debe recordarse que esta comisión ha presentado más de 100 denuncias ante el Ministerio Público y ninguna presenta avance. Amnistía laboral y restitución de derechos para los maestros de Joviel. El 20 de agosto, el diputado Boris España del bloque Vamos propuso perdonar a los maestros del STEC, quienes por más de 6 meses faltaron a clases para acuerpar el paro convocado por Joviel Acevedo. Con ello, se les perdonaría todo tipo de faltas administrativas y judiciales, y se les restituirían privilegios, salarios caídos, entre otros. Declaraciones del director de Human Rights Watch. Juan Papier, director general de Human Rights Watch, denunció este 20 de agosto que el PDH, Alejandro Córdoba, ha dejado en virtual desprotección a las y los presos políticos en Guatemala. El procurador de derechos humanos no se pronuncia en casos de criminalización o detenciones arbitrarias, y se conoce que viaja constantemente al extranjero a dictar conferencias sobre su supuesto importante rol en la democracia guatemalteca. Organizaciones nacionales también han denunciado la falta de acción de la PDH en casos de desalojos violentos en contra de comunidades indígenas. La PDH es hoy una institución ausente. Puente colapsado y pretensiones de la Cámara de Industria. Debido a las fuertes lluvias, el puente Moca, ubicado entre Nahualate y Río Bravo, Suchitepeques, colapsó. Ello ha provocado fuertes embotellamientos en la región
Y el pasado 22 de agosto, la Cámara de Industria de Guatemala exigió públicamente al Ministerio de Infraestructura y Comunicación que solvente esta situación y la de todas las carreteras del país. A pesar de que el deterioro de la red vial en Guatemala tiene varios lustros, es la primera vez que estos empresarios se pronuncian de manera tan contundente. Continúan los motines en centros carcelarios. La noche del 22 de agosto se reportaron 2 motines en centros carcelarios del país. Estos se relacionan con la decisión del Ministerio de Gobernación de trasladar a los cabecillas de las principales pandillas al Centro Renovación 1, donde permanecen bajo fuerte custodia. Los amotinados tomaron hasta 13 rehenes, aunque los liberaron en la madrugada del 23 de agosto. ¿Hasta dónde llega y llegará esta tensión entre pandillas y el Mingov dentro y fuera de las cárceles? Corte Suprema de Justicia crea nuevas salas y usurpa poderes del Congreso. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de 18 nuevas salas de apelaciones y designó a 20 magistradas y magistrados titulares y suplentes para cubrirlas. Sin embargo, esta decisión es altamente cuestionable. La designación de magistrados corresponde únicamente al Congreso de la República, no a la Corte Suprema de Justicia. Con ello, las y los 8 magistrados que promovieron esta disposición administrativa, vinculados al operador de cortes y actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez, rompieron de forma abierta el principio republicano de separación de poderes. Más que una medida institucional, el movimiento parece responder a una estrategia de campaña de Néstor Vázquez para garantizar su reelección en la Corte de Constitucionalidad. La fiscal general se dirige a la ciudadanía y a la comunidad internacional. La noche del pasado 21 de agosto, la fiscal general reaccionó a las declaraciones de altas autoridades de justicia estadounidense, en las cuales se asegura que Guatemala es un país propicio para el paso de drogas. Consuelo Porras indicó que investigará estos hechos. Sin embargo, hacer este tipo de investigaciones necesariamente implicaría, cuando menos, a sus grandes aliados los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. Hemos llegado al segundo momento del laberinto político. A continuación, vamos a analizar 2 temas importantes para la vida nacional. El primero de ellos es la inauguración de la Calzada Martí, los dolores de cabeza que provocó a miles de personas durante 5 meses y la alarma de que el producto puede estar sobrevalorado y mal hecho. Propongo que desarrollemos a profundidad este tema tomando en cuenta que este año se cumplen 40 años de gobierno municipal por parte del proyecto político-económico de la familia Arzú, el deterioro sostenido de la movilidad urbana en Guatemala, la vinculación de todo esto con la situación de las calles y avenidas y por último la corrupción dentro de la municipalidad de Guatemala. Le cedo la palabra a Linda Igari. Para hablar de la calle Martí hay muchísimas cosas que decir. Como a nivel macro, decir que está totalmente colapsada, es decir, es una calle bastante estrecha para el nivel de tránsito que implica. También, por lo tanto, pasan tráilers, se hace un gran congestionamiento vial, está muy cercana al centro histórico y por lo tanto, y especialmente en esta época en donde se estaba renovando, muchos de estos tráilers y de estos camiones entraban a parte del centro histórico que también tuvo un deterioro debido a este recapeo que es prácticamente lo que se hizo. Que esto también se relaciona con la municipalidad. Lo que quedó muy expuesto esta ocasión, que seguramente esa es la norma, porque la política de los últimos 40 años, como ya decía Juan Pablo, del gobierno municipal es la privatización, pues es la sobrevaloración de esta calle. Hablo de privatización porque justamente todo lo compran y seguramente habría muchísimo que investigar ahí a quién y por qué cuesta tantísimo cada kilómetro que en teoría se renovó de la calle Martí. Y no solo hablar de sobrevaloración, sino que hablar de la relación de precio y calidad. Y por decir algunos puntos sobre la calidad, que ya hemos visto que se está levantando partes del asfalto porque también es consecuencia que pasa el transporte pesado.
y de la calidad del asfalto. Luego también hablemos de que vino el alcalde a hacer una inauguración y da tanta pena porque literalmente fue un recapeo, pero no significa que, por ejemplo, la calle ahora tenga una mejor movilidad para las personas que se transportan en bicicleta, para peatones. Fue básicamente levantar y echar nuevamente cemento, porque ni siquiera se ha mejorado la visibilidad o las líneas que orientan a cada carril. Tampoco se terminaron de colocar las tapaderas, que me imagino que en los siguientes días lo harán, pero también los alrededores de la Martí tienen experiencia en que esos trabajos municipales queden inconclusos. Eso por decir algunas cosas, porque después quiero hablar también de cómo se posiciona el alcalde a pesar de que el trabajo que ha hecho es mediocre. De mi parte, tal vez mencionar que estamos en 40 años de hegemonía municipal, ¿verdad? El modelo de poder urbano y centralizado es un modelo clientelar que impuso Álvaro Arzú, que primero fue alcalde por 5 periodos. Más tarde, básicamente, su hijo putativo, Ricardo Quiñones, continúa con esa misma línea, ¿verdad? 4 décadas de control, de anomalía democrática y con una muestra de cómo se enquistan las élites dentro de las instituciones locales. Y esto lleva al deterioro de la movilidad urbana, ¿verdad? En concreto, se profundizó el colapso del transporte y la infraestructura, que lejos de resolver lo que menciona Linda, la situación de movilidad, genera un caos vial. La ausencia de intentos de modernización dentro de la calle Martí o incluso dentro de toda la ciudad, como lo fue el proyecto que no logró consolidarse como tal, como un proyecto de BTR de Transmetro, ha sido insuficiente frente al crecimiento poblacional y la ciudad está fragmentada, congestionada y peor aún, más desigual. La Municipalidad de Guatemala, como ya se ha dicho en todas estas intervenciones, debería de considerarse más que una institucionalidad, una empresa familiar, y por lo tanto, y no de cualquier familia, sino de una familia que tiene estas pretensiones de criollismo y de clase alta, elitista, ¿verdad? Que ha impregnado su sello en la ciudad de Guatemala. También ha sido muy corrupta. Sabemos, por ejemplo, que en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, la CICIG intentó abrir un caso en contra del exalcalde Álvaro Arzú, el famoso caso Caja de Pandora, porque era claro que una investigación exhaustiva a esa administración sacaría trapos bastante sucios, bastante cuestionables en cuanto a corrupción interna, a quienes le dan los negocios, que se dice que es básicamente a todos los amigos cercanos y familiares de esta familia. Recuerden ustedes que hasta los jardineros de la esposa del exalcalde Álvaro Arzú son pagados por la municipalidad, ¿verdad? Es decir, un parasitismo absoluto. Pero el punto es que nuevamente hemos visto este año que esa sobrevaloración de obras está también atada a la contratación de empresas cuestionables, empresas que de 2022 para acá han tenido más de 46 millones en contratos y algunas de las obras no las han terminado. Además, empiezan a contratar en momentos en que la Municipalidad de Guatemala está en campaña para la reelección, como sucedió en el segundo semestre de 2023, aunque las después ya no terminaron las obras, esta empresa en cuestión. Y por último, el hecho de que los favoritos de esta administración son empresas que están ligados al famoso caso B410 presentado ante el Ministerio Público y que aparte de un par de shows por ahí no tiene ningún avance concreto porque no se está investigando la corrupción. Sí, tiene todo que ver el hecho de que estemos hablando de una familia con una tradición oligarca, finquera. Y de todo lo que decía ahora Juan Pablo, pensaba cómo podemos decir que en Guatemala hay 2 ciudades o 2 tipos de ciudad, si no es que más, porque cambia significativamente cómo luce una ciudad y cómo se transporta una ciudad, que es lo que ha hecho la MUNI, de acuerdo en qué zona esté.
Hay zonas con un transporte eléctrico y hay zonas que no tienen agua, históricamente no han tenido agua y su lucha ha sido el agua. Y pareciera que esto está lejanísimo, pero no. Y además que se puede crear un circuito, y yo creo que esa es una de las claves de esta brecha, que se puede crear un circuito para vivir solo en las áreas que aparentemente pues todo funciona. Y yo creo que también que es donde ellos viven, además, seguramente. Entonces, para hablar de cómo divide el municipalismo y también cuáles han sido sus estrategias, que además que voy a nombrar algunas, ya decía Gary, el clientelismo, obligan a sus empleados a que vayan a la hora de elecciones, a que puedan fiscalizar votos, también se les amenaza con la pérdida de sus contratos o no, si gana o no el unionismo en este caso, y luego también vemos que nos venden y proyectan una idea de blanquitud, que no sé si hemos estado, o sea, seguramente vemos que es también, y para mí yo lo englobaría como en un control del discurso, un discurso aspiracionista, un discurso que el hecho de que haya venido el alcalde, haya inaugurado una calle y haya hecho toda la parafernalia, funciona para las personas que nunca han puesto un pie en este lado de la ciudad y que pues le van a creer que está funcionando de maravilla. Claramente ese controlar el discurso se cae en la práctica, porque ya hemos visto en las últimas semanas, pero en la última semana parece que empeoró. El tránsito vehicular en la ciudad de Guatemala es insufrible, y yo espero que esté siendo insufrible por lo menos para todos en cualquier zona que esté. Bueno, hay muchísimo. Esta es una discusión histórica, ¿verdad? Porque esta es una discusión política, social, es también de clase y da para mucho. La ciudad como tal se ha creado desde una perspectiva de discriminación. No es una ciudad incluyente, no es una ciudad para todas y todos, es una ciudad para unos mejor que para otros. Y esto siempre ha sido claro, es decir, todo este sector de distribución de las zonas, de la forma del caracol, tiene una lógica urbana de discriminación, de no juntarse. Como bien mencionaba Linda, puedes crear un circuito, un segmento de no poder ver lo que pasa en las realidades concretas de la ciudad. Y Ciudad de Guatemala es una ciudad no solo con el mayor tiempo perdido de urbes a nivel centroamericano, incluso latinoamericano, sino también es una ciudad con mayor niveles de contraste en tan pocos kilómetros cuadrados. Las calles y avenidas en concreto son el espejo del abandono, ¿verdad? Los baches crónicos, las obras inconclusas, las licitaciones infladas, son parte de este negocio privado que prioriza más proyectos vistosos, soluciones de fondo. En concreto, yo lo he dicho, esto es un proyecto de jardinería a la ciudad más que un proyecto de solución de vivienda social, movilidad urbana, convivencia y coexistencia al espacio público. Todo esto tiene que ver con una corrupción estructural que la municipalidad de Guatemala tiene, ¿verdad? Hay múltiples señalamientos de corrupción y financiamiento ilícito, contratos adjudicados a empresas vinculadas con financistas del Partido Unionista, investigaciones sobre anomalías en obras viales y servicios públicos que no lograron concluir, como mencionaba Juan Pablo en el caso de la CICIG, y sobre todo lo que venimos diciendo, obras pequeñas a cambios de votos y lealtades políticas. ¿Qué obras pequeñas tienen? Como bueno, solo llegar a limpiar la calle ya se utiliza como una forma de manipulación a través de los CUB, que es la forma municipal de destruir el sistema de consejos de urbano y desarrollo a nivel nacional. En conjunto, esto se ha convertido en un feudo político económico que una ciudad se vende más como una plataforma de negocios que como una estructura de vivencia vecinal. Bien, para terminar entonces, solo recordar que este es un tema muy amplio, muy complejo. Seguramente le seguiremos la pista en laberinto político, porque la movilidad humana tiende a deteriorarse todavía más, aunque no lo creamos, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y solo un último dato que vale la pena recordar, y es que el unionismo, el arzuismo, viene de las filas de la contrainsurgencia, y el modelo de la ciudad de Guatemala es contrainsurgente por todo lo que ha dicho. Es corrupto, pero además desmotiva, inmoviliza, desorganiza, individualiza y nos hace perder tiempo humano en calidad de vida en cosas que podríamos dedicarlo al arte, a la cultura, a la organización social, al deporte, etc.
El segundo tema que les propongo analizar es el femicidio y parricidio de María Fernanda y Ángelo, asesinados por Luis Osmar Fernando, su esposo y padre respectivamente, así como las heridas graves que este último provocó a su otra hija, Violeta, con la intención de matarla. Estos hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2024 y actualmente el caso avanza, aunque despacio, en medio de incansables debates jurídicos sobre el tipo penal que debe usarse es femicidio u homicidio y otras formalidades. Además, el caso ha sido cubierto de forma negativa por múltiples medios de comunicación quienes han llegado a culpar a María Fernanda por la actuación de su esposo. Discutamos si les parece, Linda y Gary, sobre los hechos de este caso, la violencia estructural contra las mujeres que refleja, el trato de los tribunales de justicia sobre el tema y la sanción social al respecto, de la mano con la cobertura mediática que se le ha dado. Yo justo quiero hablar de la violencia patriarcal estructural, porque creo que es muy importante hacer las lecturas desde ese lugar. Es decir, estamos en una sociedad patriarcal que tiene normalizado este tipo de hechos violentos, que además se agrava, por supuesto, y tal vez por consecuencia con los altos grados de impunidad que tenemos a ese respecto y casi que en cualquier tema de justicia. Estamos hablando también de un sistema que mantiene una opresión sobre las mujeres, a veces por movernos en un medio o por tener ciertos privilegios. Creemos que eso es cosa del pasado y que eso es algo que se ha superado, pero en realidad, si vemos a nuestro alrededor, todavía se mantiene ese discurso opresor y que pues ejerce violencia directa, en este caso de un esposo y de un padre hacia su esposa, y se extiende su poder hacia sus hijos. Y hay algunos, luces que nos da esto, como algunas declaraciones que se tienen, que en este caso María Fernanda hablaba de un recuperar matrimonio, volver a gustar a su esposo. Eso también nos habla de una violencia estética que vivimos las mujeres, de una violencia que nos dice que estamos mal y que tenemos que agradar o incluso servir, ¿verdad? En este caso a un hombre o un esposo. Y lo digo y lo quiero enmarcar desde esta estructura en donde a cada quien se le asignó un rol, porque para mí va directamente relacionado al hecho de que se culpe a la víctima, que es además la primera salida. Lo vimos en el caso de la semana pasada. Si alguien acá, como he dicho en otras ocasiones, les gusta picarse el hígado leyendo comentarios como a mí de redes, se culpa a la víctima en todos los casos sin poder dar ese paso atrás y ver qué rol se nos asignó y tenemos internalizado, y lo difícil que es superar ese rol tanto para los hombres como para las mujeres. Voy a empezar diciendo eso, ¿verdad? Para exculpar y dejar de señalar a las mujeres de la violencia que vivimos. Bueno, creo que es importante decir que esto es un crimen brutal, ¿verdad? Que tiene un claro trasfondo de violencia machista y de poder dentro del ámbito familiar, como bien menciona Linda sobre algunos detalles del hecho. Este tipo de casos se inscribe en una larga y dolorosa lista de femicidios en Guatemala, un país que mantiene tasas altísimas de violencia contra las mujeres y donde, como bien decía Linda, la impunidad es la regla. Yo creo que hay un tema complejo y que también tiene que ver con la situación actual del país, donde el debate jurídico es estéril, ¿verdad? Si corresponde tipificar como un femicidio o como un homicidio. Hay que ser muy claro, la discusión refleja que el aparato judicial se resiste a aplicar el tipo penal de femicidio, pese a que la ley lo define de forma clara, que es la muerte violenta de una mujer por razones específicamente de género. Y minimizarlo a un homicidio implica invisibilizar la violencia estructural contra las mujeres y reducirlas a nada. Y peor aún en el caso del parricidio, la raíz sigue siendo la misma, es el ejercicio del poder patriarcal. No hay que olvidarlo. Tal vez a mí lo que más me preocupó es que en varios medios de comunicación se han cubierto desde una perspectiva
culpabilizadora de Fernanda, insinuando que ella provocó a su esposa con la conducta, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. Jamás podrá ser admisible una violencia de tal magnitud que lleva a la muerte de una persona. Y no hay razón alguna que pueda justificarla, y que los medios de comunicación lo están tratando de justificar como tal, culpabilizando a la víctima y a sus hijos supervivientes, es altamente preocupante. Bueno, aportando también al tema, al debate, recordar que más del 90% de las denuncias por violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones también están siendo desestimadas por el Ministerio Público. También que desde hace muchos años las y los operadores de justicia, especialmente en el organismo judicial y en el Ministerio Público, no han recibido una formación en derechos humanos y mucho menos en derechos de las mujeres, en sensibilidad de género, y esto se está reflejando pues en el abordaje tan burdo por parte de los tribunales de justicia en los debates, en las audiencias, ese otro aspecto. Y lo irónico que cuando los políticos utilizan la ley que protege a las mujeres del tipo de violencia patriarcal y machista, cuando la utilizan es únicamente para fines políticos, como se decía, por ejemplo, cuando no quiere ser fiscalizada una magistrada de Corte Suprema de Justicia o una exministra, etcétera. Entonces sí, es un fenómeno pues muy grave, y desafortunadamente en este caso vamos a ver cómo evoluciona el debate, pero sí, el sistema de justicia no está preparado para atenderlo de forma técnica y humana. Sí, yo agregaría también sobre derechos de las niñas y los niños. Me impresiona mucho esa doble moral o esos paralelismos en esta sociedad de darle un lugar en teoría tan importante a la familia cuando las mujeres hablamos por el derecho a decidir, pero que pasa a un segundo plano cuando pasan este tipo de casos, ¿verdad? Y estoy pensando también justo en cómo este tipo asesinó a su hijo y violentó también muchísimo a su hija. Y bueno, cómo esto también entra en eso que soñamos para la niñez, que es una vida en paz, que es una vida digna, y que no se están cumpliendo también a causa de la violencia patriarcal. Y bueno, terminaría diciendo pues, la importancia también de los jueces, ya nos decía Juan Pablo, jueces y juezas, pero también de los medios de comunicación y de las periodistas y de los periodistas, de hacer una cobertura y tener una narrativa que permita comprender esa estructura. Que aunque muchos medios que consideramos además nuestras fuentes y nuestros amigos y aliados y aliadas lo tienen, sabemos que hay muchísimas páginas que ni siquiera me atrevería a llamarle medios de comunicación, que se dedican a desinformar o a posicionar también una narrativa de culpa sobre la víctima. Sí, sin duda alguna hay un proceso de transformación social que debe pasar. No puede seguirse viviendo una situación como esta, y especialmente porque hay que recordar que hay niños supervivientes a este hecho tan traumático, y cómo el Estado está abordando la protección de estos, el nivel de violencia que también implica para que los familiares puedan generar un proceso libre de violencia para ellas, y esto va a ser muy difícil, ¿verdad? Hay que ponerlo en esa perspectiva de cuáles van a ser los retos para estas nuevas infancias, y las infancias que son supervivientes de todos los hechos de violencia machista y patriarcal dentro de los hogares. Esto es algo que hay que empezar a cuestionarse, y hasta dónde debería participar concretamente la sociedad, especialmente si hay espacios públicos donde se demuestran denotaciones extremadamente conservadoras de la familia. Se cuida completamente en la familia, pero en la familia no se está cuidando, y esos procesos de violencia pueden degenerar en años de cultura social violenta que solo se va a replicar en instancias públicas. Hay que cuestionarse un poco esto, pero sobre todo hay que empezar a generar acciones concretas que impliquen un proceso transformador entre todas y todos. Bueno, en el año 2026 recordemos que habrá cambio en autoridades del sistema de justicia. Tenemos que pensar como sociedad cuál es el perfil de fiscal general que necesitamos. Definitivamente una persona desde una perspectiva de política
de persecución penal democrática, pero también con estos alcances y estas dimensiones de luchar en contra de la violencia contra las mujeres, que es el delito que más se denuncia en Guatemala y que tiene algunas de las peores respuestas. También la Corte de Constitucionalidad, porque al final de cuentas recordemos que desde ahí se tienen que garantizar la vigencia constitucional con enfoque de derechos humanos y de cumplimiento de los estándares internacionales y obligaciones que Guatemala ha asumido ante la comunidad internacional y por lo tanto ante su ciudadanía también. Hemos llegado a la recta final de este episodio de Laberinto Político y es momento de recordar algunos eventos importantes para esta semana que inicia hoy 25 de agosto. Si me lo permiten, quisiera iniciar con dos aspectos puntuales. Uno es que hoy se cumplen 4 meses de la detención de las exautoridades de 48 cantones, don Luis Pacheco y don Héctor Chaclán, y que este caso es muy grave porque por primera vez en muchos años el Estado de Guatemala le asigna la categoría de terrorista a una persona, que en este caso es a dirigentes comunitarios en el cumplimiento de sus responsabilidades locales, colectivas, históricas además. Y lo segundo que quisiera señalar es que se ha declarado oficialmente hambruna en Gaza, es decir, formalmente a nivel mundial se reconoce que están asesinando deliberadamente a niñas y niños y familias a través del método de provocarles hambre, destruyendo los recursos que llegan para apoyo humanitario. Así que esta situación solo puede empeorar en medio de una ofensiva que ha empezado antenoche otra vez en contra de los refugiados. Y recordar que el 30 de agosto es el Día Internacional contra la Desaparición Forzosa, y este día debe recordarse en Guatemala y en toda Centroamérica, pero también a nivel mundial, de que uno de los peores actos que puede cometerse en contra de una sociedad es desaparecer a una persona, no solo por la ausencia del duelo y generar esta pérdida ambigua de la persona de esperar y no saber qué pasó, la suerte y el paradero de esta persona, sino también porque el Estado, en este contexto el Estado guatemalteco, debería también generar acciones para prevenir contundentemente esta situación. Yo solo tengo uno para la agenda cultural. Esta semana se va a llevar a cabo en el Paraninfo el Festival Internacional de Arte FIA. Y bueno, la entrada es libre por si, aprovechando los pocos espacios de arte y cultura que tiene abiertos y libres la ciudad de Guatemala, pueden pues visitar. Queremos agradecerles su amable escucha y esperamos que este programa semanal sirva de base para su reflexión política sobre la situación de Guatemala. Pueden encontrar este podcast en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, así como en las principales redes sociales Facebook, X, antes Twitter, Instagram y TikTok. Les deseamos una excelente semana y esperamos encontrarnos de hoy en 8. Hasta luego. Nos vemos. Chao.